a levantar el glorioso nombre del Señor, pues hermanos, ¿qué les parece si, como siempre, buscamos el rostro de nuestro Dios en oración, pidiéndole que Él nos dé el entendimiento, la sabiduría necesaria, pues para seguir glorificando su santo y glorioso nombre? Así que, amados míos, preciosos míos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle a nuestro Dios toda la honra y toda la gloria que Él merece. Oremos, acompáñenme. Mi bendito Dios y Padre eterno, yo quiero darte las gracias, mi Dios, con todo mi corazón, por la vida que tú me das. Señor, no importan los vendavales, no importan los vientos contrarios, Señor, yo quiero levantar tu nombre y quiero hacerlo y lo estoy haciendo voluntariamente y me estoy uniendo, Padre Dios, al corazón, a la petición, a la oración de mis hermanos que por internet también tienen el gozo, el placer de recibir tu hermosa palabra en este momento. Señor, alabo tu nombre porque tú has sido una gran bendición, has usado mi vida para bendecir a mucha gente que recibe tu hermosa palabra. Mi Dios, por favor te ruego que tú suplas sus necesidades, que tú mires de cerca cuáles son sus anhelos y deseos en su vida, Padre, y que tu palabra siempre venga a ser el bálsamo que ellos necesitan para sus vidas, muchas veces atribuladas por situaciones diversas, en otras, cuando nuestro gozo se derrama, Señor, que todo sea dado a ti, Padre, porque tú mereces, mi Dios, toda la honra, la adoración, la gratitud y la alabanza. Bendice esta palabra que va a ser dada, Padre Dios, para que cada uno de tus hijos pueda recibir, Señor, pueda estar recibiendo, mi Dios, esta maravillosa enseñanza. Úngela, Señor, y dame la unción, la inspiración de hablar lo que tu palabra quiere, Padre Dios. Mira, te lo suplico, te lo ruego en tu nombre, en el nombre de mi precioso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Bueno, mis amados hermanos, pues ayer estábamos estudiando, todavía ya se puede decir los últimos avances, los últimos retoques de lo que representa este estudio sobre venciendo al dragón. Considero que cada uno de ustedes, mis hermanos, ha recibido tesoros invaluables en cuanto a la revelación de la palabra que Él nos ha dado a través de este estudio. Y como ustedes han notado, y como yo les venía diciendo, hay un mundo de cosas, hay bastantes cosas en la palabra de nuestro Dios, amados míos, que nos han sido enseñados, revelados sobre cómo vencer al dragón. Probablemente pensábamos que era únicamente algo sencillo. Y precisamente porque no es sencillo, amados míos, como a lo mejor nos hace pensar nuestra imaginación o nuestra mente, es la razón por la que se ha dado este estudio más exhaustivamente, aunque falta muchísimo todavía por estudiar, pero conforme avancemos, amados míos, vamos a ir teniendo una mejor enseñanza y un mejor crecimiento espiritual, mejores recursos para vencer todas estas fuerzas del mal. Ayer estábamos hablando acerca, hermanos, de cómo es que nosotros podemos permitir que en un momento determinado la cizaña crezca cerca de nosotros, mientras nosotros estamos sembrando el buen trigo. Y yo les decía a ustedes que Jesús nos dice claramente que debemos dejar crecer la cizaña y el trigo juntos. Y yo les comentaba que ninguno de nosotros, hermano, debe ni sabe distinguir o juzgar cuál es cuál. La mayor parte de las veces, cuando yo les hablaba de esta pequeña parábola en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo recibió, pues se puede decir, la crítica, el juzgar de los labriegos, de los jornaleros que llegaron y le dijeron: Señor, ¿qué te pasa? Trataron de dar a entender que Jesús no sabía que el maligno había venido a sembrar la cizaña. Juzgaron mal al Señor, haciéndole pensar que era un mal sembrador y que no había preparado la tierra y tantas cosas. Pero hermanos, el Señor sabía perfectamente cómo estaba la situación en ese instante. Fíjense bien el pensamiento de aquellos jornaleros: Señor,
¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? El Señor le dijo, no, déjenlo ahí, dejen que crezca todo junto, no sea que en su afán de querer quitar la cizaña, corten también el buen trigo. Y esta es una de las cosas, mis hermanos, en las que Él nos deja pensar que todos debemos permitir que sea el Señor quien haga la labor y el trabajo. A veces cortaríamos nosotros gentes que decimos, bueno, pues hace esto, hace aquello, no me interesa, no me importa. Bendito sea el Señor que en algunas ocasiones han llegado gentes a solicitar un consejo y a veces dicen, pastor, estoy a punto de matarme en este momento, estoy a punto de suicidarme, solamente se lo estoy avisando porque necesito a alguien avisarme lo que voy a decir. Y uno podría decir, ¿sabes qué? No, todo será por Dios o de Dios. No, cuando uno tiene la oportunidad de distinguir, como estoy diciendo, y no es que yo sea especial, no estoy diciendo eso, entonces uno puede tomar el sabio consejo, de dar el consejo de la palabra de Dios y mostrarle a la gente cuál es la manera de mantener ahí el trigo, aunque esté rodeado de cizaña, pero uno debe procurar el trigo. A veces la cizaña se alimenta de la misma palabra que uno le da al trigo. Pero amados, por eso estoy diciendo, uno debe de tratar de nunca arrancar la cizaña, aunque usted la haya reconocido y sepa que eso es cizaña. Esa misma puede ser el trigo en la puerta del vecino. Así que hermanos, deje el juicio a Dios. Dios no le ha dado a nadie, a ninguno, le ha dado la tarea de juzgar. Así que eso solamente se lo delegó el Señor a su Hijo Jesucristo. Más adelante estuvimos hablando sobre algunos aspectos relacionados con todo esto. Déjenme mostrarles algo más adelante. Probablemente sea muy bueno, hermanos míos, si ustedes se andan fijando en todo lo negativo, eso sería algo que uno debe aprender. ¿Creen que alguna vez lograrán unidad para hacer juntos lo que Dios quiere que ustedes hagan, unidos, cediendo y actuando según su fábrica de imaginaciones negativas o falsas? Hermano, deje de fabricar con su imaginación falsas ideas, falsas imágenes, falsos conceptos de los demás. Hermano mío, no, usted tiene que crecer, usted tiene que graduarse en esa estatura y usted debe de arrancar todas las malas imaginaciones, cierre, cancele, declare en quiebra, en cierre definitivo la fábrica de imaginaciones que siempre le va a estar haciendo pensar un mundo de cuestiones que no son exactamente las que Dios tiene. Hermano, deje que Dios de alguna manera hable a su corazón y Él le muestre la verdad de las cosas. Ahora, veamos aquí porque la palabra de Dios nos habla que ellos, los vencedores, estos vencedores, creyeron y tuvieron la ofrenda de sangre por el pacto, por el pecado. Ellos tuvieron la sangre por el pecado. Y cuando ellos estaban, mis hermanos, en la ofrenda del todo quemada, o en la ofrenda de consagración y en la ofrenda de paces de Jesús, fue cuando ellos creyeron en el Espíritu Santo, en el poder, el fuego y los dones. Así que ellos creyeron en las aguas de su nombre, muerte y vida. Ellos creyeron en la oración de petición, intercesión y dolores de parto. Ellos creyeron en los 66 libros de la Biblia, en la que, como dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que estoy hablando de todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo y que siguieron los pasos que conforme al tabernáculo mosaico nos ha sido mostrado, a fin de poder caminar con el Señor y recibir todos los beneficios que Él tiene para nosotros a través del tabernáculo. Así que, como pueden ver, mis hermanos, todos ustedes conocen esta escritura que acabo de mencionar y todos ustedes, mis amados hermanos, saben acerca de la fortaleza de Jehová
Y como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, aun cuando mucha gente no ha conocido personalmente este versículo aplicable a su vida, aun cuando estoy seguro que hay gente que no sabe nada sobre este versículo, estoy seguro que han saboreado esa delicia de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la fortaleza Gebura, la fortaleza Joab, la fortaleza que viene del Señor, esa fortaleza Jod. Todo esto yo estoy seguro que la gente lo ha recibido por don, pero qué maravilloso es cuando podemos recibirlo por crecimiento espiritual. Así que para muchos de ustedes, hermanos, más les vale empezar a comer de este pan de fortaleza, de este pan de vida, de este pan Gebura, porque si están yendo por el camino equivocado, amados, yo les aseguro que van a terminar en el hoyo y van a terminar en una situación muy lamentable. Ahora, amados, todos los que estamos aquí, todos los que hemos estado aquí en este camino crucificado y que hemos seguido paso a paso la instrucción y la palabra de nuestro Dios, y que hemos crecido en la cabeza o autoridad del Señor Jesucristo, y hemos aceptado y creemos que nuestra cabeza debe de estar debajo de sus pies, pero si eso es así, hermanos, ¿cómo es que ustedes quieren seguir gobernando sus propias vidas? Uno puede decirle, Señor, aquí vengo como una ofrenda para ponerme bajo tus pies. Señor, tú eres mi amo, mi dueño, soberano absoluto. Pero. Entonces, eso no es una entrega, mis hermanos. Eso no es una entrega real y verdadera. Quiere decir que le condicionamos al Señor las cosas y que no estamos actuando con una sinceridad y honestidad como Dios lo quiere en nuestras vidas. Así que, hermanos, es tan importante que nosotros sepamos de qué forma y de qué manera estamos haciendo nuestra entrega exclusiva al Señor. Como estoy diciendo, no vamos a decirle, Señor, aquí estoy, pero no te metas con mi vida, no te metas con mis planes. Así que el otro día les decía en forma de broma, no vengas a organizar. No, pero hermanos, vamos a tener que entregarnos a Él en todas las cosas. Por eso les digo, no puede ser que uno le diga, Señor, aquí vengo, y seguir queriendo nosotros ser los gobernantes de nuestra vida. En el caso del salmista, él dijo, no me he sentado con gente falsa. Qué tremendo, mis hermanos, porque muchas veces aquí en la iglesia me ha tocado lidiar con gente que detrás de mis espaldas desaniman a la demás gente. No le des el diezmo. Hoy ahí te hablan, ya están pidiendo el diezmo, ya están empezando a pedir dinero. No, tú no des nada, Ahí te hablan a ti, a mí no. Yo que tú ni daría nada. Y empieza uno a ver que hay gente que a pesar de que están comiendo del mismo plato, son gente destructiva. Esto a mí no me extraña. A mi Señor y Salvador Jesucristo le pasó lo mismo. Él estaba a la mesa, estaba sentado a la mesa, y a un lado de él estaba la gente falsa. ¿Quién era la gente falsa? Es en singular, Judas Iscariote. Uno puede pensar que Judas actuó solitariamente, pero yo puedo pensar, mis hermanos, miren, lo hago por mera deducción. Puedo pensar que Judas trabajó en la mente y en el corazón de los discípulos, tratando de destruirlos. Y ustedes están confiados, me imagino que les decía, ustedes están confiados en este loco, diciendo que él es el Mesías. ¿De veras, de verdad, ustedes creen que es el Mesías? No, pues yo no creo. Y debió de haber habido muchos momentos en que él trabajó de una forma u otra para destruir, para arrancar, para desanimar a los demás discípulos. Y a veces uno se siente así también aquí en la iglesia cuando uno llega a saber, fulanito, menganito, oiga pastor, es que el hermano fulano me dijo esto, y me dijo esto de aquello, y me dijo esto de aquí, de allá, y me dijo de cómo está usted gobernando la iglesia, y me dijo que no le gusta cómo usted está gobernando la iglesia.
Y yo a veces les puedo decir, no te sientas, no te pongas a sentarte con gente falsa. Mira, rápidamente el Señor corta la cizaña y solitos se van, solitos se van de la iglesia. Y pueden argumentar que están mejor en otro lugar, pero nunca lo estarán, porque donde quiera que vayan serán destructivos, serán gente falsa. Amados, déjenme decirles algo. No se sientan con su propia carne, no se pongan a platicar con su propia carne, para estar sentados con gente vana. No es necesario ir con algún vecino. Dejemos de conversar con nuestra carne, con nosotros mismos. Dejemos de conversar con nuestras propias imaginaciones. No te sientes, no descanses en tus propias imaginaciones, a menos que tú sepas que esas imaginaciones están cercadas, cubiertas con la preciosa sangre de Jesucristo. Pero hermano mío, olvídate de ese tipo de situaciones si no es así. No es, hermanos, la carnalidad de nuestros vecinos la que nos mete en problemas. No es el consejo que viene de la demás gente, es la propia tuya. Porque tú tienes tu propia carne, tú tienes tu propia imaginación que te hace formar un mundo de imágenes, hermano, que a final de cuentas te vuelves un total ermitaño. Deja que el Señor acerque la gente deseante a tu alrededor. Solamente dígale, Señor, hazme rodear de gente que ama tu nombre. Hazme rodear de gente que de veras levante tu nombre. De gente deseable por la palabra, por la leche, la miel, el panal, etc. Así que espero que tenga sentido lo que les estoy diciendo. Y el salmista estaba diciendo pues que no se había sentado a comunicar o platicar, a decir cosas, a chismear con algún falso o vano. Pablo dijo que cuando recibió la visión celestial, oiga bien esto me gusta. Y quiero decírselos con gozo y con entusiasmo, pero es ahí donde muchos fallamos. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí en Gálatas 1:16. Dice así la palabra del Señor, dice, me gusta no hacerla de emoción, porque cuando me gusta algo como ahorita, me gusta desmembrar el grano de trigo y dárselos a ustedes como si fueran mis pequeños aguiluchos o polluelos, al que yo primero tengo el placer de masticar el concepto, regurgitarlo y luego ponerlo en el corazón de ustedes. Pero miren, fíjense bien en esto. Esto es un gran ejemplo de lo que ustedes y yo a lo mejor atravesamos en nuestro diario vivir. ¿Saben a qué me refiero? Miren, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Ustedes saben. El apóstol Pablo, en primer lugar, no era un tonto, era un maestro en la ley, era un maestro en la Torah. Y saben una cosa, estoy seguro que lo han leído en el libro de los Hechos. Dice él mismo dijo, yo Pablo, o Saulo, que nací en las rodillas de Gamaliel, un gran maestro entre los maestros de la ley, Gamaliel. Y él fue el que instruyó, él fue el que le daba doctrina, dígase así, al apóstol, a Saulo de Tarso. Y él mismo dijo, Saulo de Tarso, celoso entre los celosos del judaísmo, tanto que yo tenía la idea de que matar a un cristiano le hacía un grande favor a Dios. Quiere decir que entonces él era inamovible en la ley. Él era inamovible, inflexible en el conocimiento de la ley. Yo les puedo hacer la pregunta antes de llegar al punto sin que me respondan. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo aceptó un mensaje nuevo, por así decirlo, y cómo cayó rendido a ese mensaje instantáneamente? Se puede decir. Ahora, antes de que me respondan, debo continuar con la pequeña historia. Así que debió de haber sido algo, y miren, ¿ustedes creen que el apóstol ya es muy común el apóstol, aquel hombre Saulo de Tarso, creen que nunca se le acercó a alguno de los discípulos de Jesucristo a hablarle de Cristo, a hablarle del Evangelio? Había 120 en el aposento alto.
No vamos ahorita a entrar en detalles sobre por qué habían 120 arriba y había un resto abajo. Eso lo mencionaremos en otra ocasión, aunque ya lo he hecho. Entonces, más adelante Pedro se levanta y se levantan 3,000 nuevos cristianos. Luego que se levantan esos 3,000 nuevos cristianos, mi pregunta es, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo nunca recibió la visitación de algunos de esos más de 3,000 gentes para que le hablaran de Cristo y le mencionaran la palabra de Dios? Estoy seguro que sí. Eso es a donde yo quiero llegar. Debieron de haber no uno, ni dos, ni una docena o centena. Debieron de haber llegado muchísima gente que con simpatía y amistad con aquel hombre Saulo de Tarso, debieron de haberle dicho: mi señor Saulo, yo doy testimonio de que ese Jesús de Nazaret es real, es verdadero. Y me imagino que aquel hombre bufaba de enojo, de ira, y creo que los señalaba y los etiquetaba como su siguiente víctima para asesinar. Y la historia nos dice que él iba a Damasco echando pestes contra los cristianos. Y en su camino se encuentra con algo asombroso, maravilloso, indescriptible, inenarrable. Experiencia que él nunca jamás, estoy 100% seguro, que nunca había experimentado. Una visión celestial del Cristo crucificado, pero ahora resucitado. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Y esta aparición, digámosla así, le llama por su nombre: Saulo, Saulo. Y dice que el reflejo y la gloria del Cristo resucitado tumbó a Pablo, a Saulo, de la montadura de su caballo. Déjame decirte algo aquí antes de que se me escape. ¿Cuántas veces actuamos como necios, con torpeza, con necedad? Como decimos luego en un dicho popular, yo no sé si en muchos lugares lo utilizan: estar montado en tu necedad. Estás montado en tu necedad y no hay quien te tumbe de ahí. Pero con lo que están oyendo, a menos que tú no quieras, a menos que tú no quieras ser tumbado de tu caballo de necedad, pero hay alguien que sí puede tumbarte de tu necedad, de tu torpeza, de tu negatividad, que te puede tumbar de tus ideas preconcebidas que evitan que camines verdaderamente con el Señor. Y eso es cuando permites que la gloria de Cristo resucitado resplandezca y te va a tumbar de tu caballo de necedad, de terquedad y no sé cuántas cosas podría decir. Aprende este principio. Ni tú ni yo vamos a poder deshacernos de algo que a lo mejor a Dios le desagrada. Pongámonos delante del Señor, dile: Señor, mira, tengo esta necedad, tengo esta decisión, tengo esta determinación. Ven con la gloria resucitada y hazme caer de mi cabalgadura, como lo hizo con el apóstol Pablo. Bueno, Saulo de Tarso. Y saben una cosa, ahí vemos a este hombre recibiendo enseñanza, doctrina de un tal Simón que puso sus manos sobre él y las escamas cayeron de sus ojos. Pero ahora, cuando aquel hombre Simón empezó a predicarle, ahora sí, abiertamente, de Jesús de Nazaret, del Galileo, del carpintero, del hijo de María, pero por encima de todo, el Hijo de Dios, el Yeshua HaMashiach. No vemos a Pablo correr a las rodillas de Gamaliel para preguntarle si la visión que había recibido y las palabras de esa visión que salieron de en medio de esa gloria de resurrección y las palabras de Simón el curtidor eran reales o no. No fue corriendo a preguntarle a Gamaliel. ¿Ven la historia? Entonces en Gálatas 1:16 dice: no conferí con carne y sangre. ¿Qué significa eso? No conferí,
dice, no conferí con carne y sangre. En otras palabras, no me senté a platicar con mi carne y mi sangre, pero también no me senté a platicar con gente vana, porque al momento que sus escamas cayeron de sus ojos, se dio cuenta que Gamaliel, aquel gran maestro de la ley, estaba tan ciego como él, tan necio como él, tan terco como él, y dijo, ahora que he recibido este nuevo evangelio, ahora no fui corriendo a las rodillas de Gamaliel, quien siempre ha estado sentado en su carnalidad legalista, sino que entonces dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto es 1 Corintios 15:50. Amados, la moraleja de todo ello: no platiquen con su propia carne y sangre, ni con la carne y sangre de los demás. Usted puede decir, pero es que mi hermano es un gran intelectual, es un universitario, voy a conferir con él, voy a platicar con él, que él me esclarezca esto de la gloria de Dios, o de la personalidad de Dios, o de esta doctrina de la hermana Gibbs. Voy a ir a platicarle a fulano de tal. Miren, hermanos, si estas bancas que están aquí en esta pequeña iglesia hablaran, ha venido una gran multitud de gente, de veras. Yo necesitaría tener una iglesia, una mega iglesia o templo, de la cantidad de gente que ha venido a este lugar a oír los estudios, las predicaciones. ¿Y qué pasa? Ustedes me dirán, ¿y dónde están, pastor? ¿Por qué se han ido? Espérenme, a lo mejor usted ya lo está preguntando. Son gente que dicen, pastor, estuvo hermosísimo el estudio, estuvo hermosa la palabra, maravillosa. Déjeme ir a preguntarle a mi pastor qué dice él. Déjeme ir a preguntarle a mi pastor qué dice de lo que acabo de ver, cómo la gente brinca, salta, cae de rodillas y rueda en el suelo y grita y habla en lenguas. Y déjeme ir a preguntarle a mi pastor todo lo que usted enseñó para ver si es verdad. El simple hecho de que jamás regresan indica que se fueron a sentar a platicar con la carne y la sangre. No sé si tiene sentido, amados, lo que estoy diciendo. Hay veces usted también se puede sentar a platicar con su carne y su sangre y dice, ¡ay, yo quisiera regresar a mi iglesia! Quisiera regresar a mi iglesia. ¿Y qué le dice la carne y la sangre? ¡No! ¡No te vas a humillar! ¡No te humilles! ¡Te van a tratar mal! ¿Qué van a decir de ti? Que ya vas ahí como el perrito con la cola entre las patas. Pero mira, hermano, yo no soy quien te va a ir a traer, te va a sacar de estar sentadote con tu carne y sangre. Haz como el apóstol Pablo. No conferí con sangre y carne, sino que fui al Espíritu de Dios y le pregunté y le dije, Espíritu de Dios, tienes que mostrarme que esto que vi, que oí, que recibí, las escamas que cayeron de mis ojos, quiero saber que viene de ti, Padre Dios, y que no viene del consejo de nadie. Pero, ¿sabes por qué no regresas? Porque tu carne y tu sangre son demasiado obesas. Y aunque yo quiera abrirte el zaguán de par en par, no entras. Y dices, no, mejor me regreso. Me quedo donde estoy. Creo que estoy mejor ahí. Creo que salí teniendo una ganancia fenomenal al salirme de ahí. Pero hermano, entiende. ¿Todo el tiempo vas a depender de tu carne y sangre? A lo mejor tú has pensado que eras muy espiritual y resulta todo lo contrario desde el momento en que no oyes al Espíritu de Dios y confieres con tu carne y sangre. Hermanos, para mí esto es importante. ¿Saben por qué? Van a pensar, ¿por qué hace tanto énfasis en esto, pastor? Yo les voy a decir por qué. Porque esta es una de las formas y maneras en que el dragón ataca.
para impedir tu crecimiento espiritual. De esta manera es como es truncada tu carrera, es truncado tu caminar y tu deseo de seguir con el Señor. ¿Vieron eso? Anoche platicaba con una persona que me encontré. Estaba yo sentado afuera de la casa de ustedes. Estaba yo sentado ahí cuando pasó una persona. Yo lo conozco de un tiempo. Y me dice, pastor, ¿cómo estás? Le digo, bien, hijo, ¿cómo te ha ido? Pues hermano, estoy muy contento en mi iglesia donde estoy. Qué bueno, esto es maravilloso. Qué bueno, te felicito. Dice, aunque me gustaría seguir viniendo a escucharlo a usted, sus estudios que da. Pero bueno, hijo, Dios donde quiera estar. Y él hizo una sonrisa un poquito así, medio chistosa. Y me dice, no se crea, pastor, no se crea. Dice, me gustaría seguir viéndolo, pero mi pastor me dice que tenga cuidado con las falsas doctrinas. Así que, hermanos, ¿cuántas veces vamos a inquirimos con alguien, como ya lo estamos viendo, gente falta de espiritualidad, gente falta de visión, gente que ni siquiera tiene la visión para reconocer las cosas? Pero bueno, hermanos, déjenme decirles, ¿dónde te has sentado últimamente? Esa sería una buena pregunta. Aparte de su hombre viejo, ¿con quién te has sentado a platicar? David dijo que no lo había hecho. Hablamos de pasado, presente y futuro. Acuérdense eso ayer. Y él había dicho que el Señor lo había consagrado mediante su sangre, que le había dado paz, descanso del viejo hombre interno llamado el hombre carnal, y que no se había sentado con él, y por lo tanto no le había dejado destruir su llamamiento, su ministerio, su visión, su meta de llegar a la nueva ciudad, ni tampoco su caminar con Dios. ¿Saben por qué la gente está inquieta y buscando un lugar, buscando otro, yendo de arriba para abajo y ninguna iglesia le satisface, ninguna iglesia le llena? Porque usted no tiene sangre de paces. El salmista había recibido la sangre del Cordero. Esta sangre del Cordero lo llevó a obtener paz. Acuérdense del girar de las ruedas, como se los estuve enseñando. Y les dije que no es una norma o una regla general el pensar en tiene que ser de la sangre a las paces, o de la sangre de la sangre de todo el pecado a la sangre de consagración. Yo les dije que Dios nos iba a llevar conforme a su plan maestro. Y en este caso, en la vida de David, escuchen esto, en la vida de David, su vida era muy conflictiva. Era un hombre de pecado, en serio. ¿De dónde creen que heredó Salomón eso de tener más de 1000 mujeres? ¿Perdón? Sí, escúchenme. Les dije, David era un hombre muy conflictivo en su vida. Tenía unas grandes inquietudes. Y aunque la Biblia no nos lo muestra, yo estoy haciendo la observación. ¿De dónde creen que Salomón tuvo la inclinación a tener más de 1000 mujeres? De su padre, David, se lo heredó como algo genético, y ahí vemos al pobre de Salomón. Entonces quiere decir que la vida de David era una vida agitada. ¿Qué le hacía falta a él? ¿Tener paz o tener consagración? Acuérdense de las ruedas que estuvimos viendo. Lo que le faltaba a él era tener en este momento paz. Era necesario que él tuviera paz en su vida. Una vez que esa paz llenara su corazón, entonces él iba a ir a consagrarse. Si ustedes comparan el Salmo 1 con el Salmo 51, van a ver una diferencia en la actitud, comportamiento, pensamientos del rey David.
Cuando hablan del Salmo 51, ustedes pueden decir, hermano, no puede ir de adelante hacia atrás. Miren, la palabra de Dios no la discutan, simplemente escuchen. En el 51 él está diciendo, oh Señor, el pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y empieza a hablar, empieza a emerger de dentro de su corazón el efecto de lo que en su vida estaba haciendo la preciosa sangre por el pecado. ¿Qué estaba haciendo la sangre por el pecado en la vida de David en el Salmo 51? La sangre del Cordero estaba empujando hacia afuera todas aquellas cosas hasta que David dijo, reconozco, en tantas palabras, que mi pecado está delante de mí. Reconozco, Señor, que todo esto está en mí. ¿Vieron eso? Y luego en el Salmo 1, por así decirlo, él empieza a buscar la paz, la consagración. Y le empieza a decir también al Señor, cuando en el Salmo 1, bienaventurado, dichoso el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores se ha sentado. Cuando él ya empieza a buscar consagración después de haber recibido la sangre de paz. Es tan hermoso entender la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay veces, como yo les dije, hay veces Dios ve que es urgente que salgamos de una vida de maldad, de pecado, delictuosa, etc. Y Dios nos lleva a la vida de consagración. Y uno puede sentir esa consagración. Hay veces uno dice, yo ya me estoy consagrando a Dios. Yo ya no veo la televisión, yo ya no platico con gente malvada, yo ya estoy sintiendo que mi vida está cambiando en consagración y dedicación a Dios. Pero como que algo me pasa, como que algo me falta. No hay paz. Porque lamentas ya no tener comunión con esa gente. Te sientes agobiado y triste porque ya no sientes atracción por la televisión cuando que ya era un vicio para ti. Entonces el Señor dice, bueno, ya encontraste la consagración, pero estás inquieto porque dejaste aquello. Entonces yo voy a poner, dígase así, los sustitutos que van a sustituir a tus amistades, a tus amigos, a tu televisión, a esto y aquello. Ya tienes la consagración, pero ahora viene la paz. Y ahora yo te voy a poner lo que te va a traer verdadera paz. Y todo, la balanza se equilibra. Logra un equilibrio. ¿Entienden eso, santos? Espero que está dejándolo claro. Así que muchas de las veces, mis hermanos, esta es la razón por la que muchos cristianos dan marcha atrás. Porque dice el Señor, es que ya entregué todo para consagrarme a ti, ya entregué todo, pero no hay paz en mi corazón. Entonces el Señor entra en acción y dice, muy bien, entonces tú necesitas paz. Y entonces Él hace el sacrificio de ofrenda por sangre de paz, o sea, la ofrenda de sangre por la paz. Es así como Dios trabaja, hermanos míos. Aquí, como de la iglesia que yo también platicaba, de la iglesia que se compuso de gente homosexual redimida, pero que obtuvieron la perdón por sus pecados, luego obtuvieron la consagración, pero no había la tranquilidad. Pues no. Bueno, ahorita que lo mencionas, encaja perfectamente, como cuando usted quiere ayudar a un homosexual, a una lesbiana. ¿Cómo le va a ayudar? ¿Condenándole? ¿Tomando la vara de espinas y darle hasta que sangre y todo aquello, y aquella persona puede aceptar todo aquello, pero nunca va a tener ni la consagración ni la paz? Se necesita conocer estas ruedas, hermanos, para poder liberar a una persona
que vive en el alcoholismo, que vive en la drogadicción, que vive en el homosexualismo, en el lesbianismo, que vive en todo aquello, necesita usted conocer esta rueda para llevar a esa persona y no dejarle sin nada. Hacer que empiecen a girar esas ruedas en favor de esa persona. Es como si usted quiere quitarle algo a un niño. Vamos a pensar que el niño tiene un cuchillo bien filoso en su mano. ¿Y qué dice usted? No, pues, ¿cómo se lo quito? ¿Cómo se lo arrebato? Pero si usted le dice, mira, aquí hay algo fresco, aquí hay algo sabroso, toma, te lo doy, deja eso no te sirve. Dice, por eso, ¿cuántas veces dice la palabra de Dios? Si fueseis como niños. A veces necesitamos que el Señor nos ofrezca su sangre por el pecado, su sangre de paces, su sangre de todo quemada, y nos dice, mira, deja ese homosexualismo. Aquí está lo que tú necesitas. Consagración, paz, perdón por tus pecados. Deja eso. Y la persona lo deja. Pero yo he conocido gente, hermanos. He conocido gente homosexual, ¿verdad? Y este tipo de personas, uno puede venir y decirle, deja eso. Hace apenas algunos días estaba largamente platicando con un jovencito homosexual. Este joven incluso ya se hizo implantes para que le crezcan sus pechos. Está totalmente convertido en una mujer. Y estaba platicando hace unos días por el chat con él. Y me estaba diciendo, fíjense, me dijo estas palabras que definitivamente me hicieron llorar. Me hicieron llorar definitivamente. Ustedes deben ver que Dios toca los corazones, y en este caso tocó el mío cuando esa persona dijo, ayúdenme, pastor. Y yo le dije una pregunta capciosa en un sentido o intencional. Le digo, pues me imagino que eres feliz con tu nueva personalidad. Guardó un poco de silencio, pensé que mis palabras habían sido agresivas. Entonces escribió entre comillas y dijo, estoy llorando. Y volvió a tener un momento de pausa y volvió a escribir. Si usted supiera, pastor, la gran necesidad que tengo de Dios. Hay un clamor dentro de mí que clama a Dios, que está gimiendo por Dios. Y miren, me sorprendió lo que ayer empecé a hablar sobre este salmo, porque me dice, y yo no supe en ese momento, se los puedo asegurar. Hará unos 7 días de esto que estoy platicando. Y yo no supe porque me dijo, tengo un gran clamor en mi corazón que gime por Dios. Pero escucho voces en mi interior que me dicen, Él no te ama, Él no te quiere, Él ya te desechó, Él ya te echó a la basura, tú ya jamás encontrarás el perdón de Dios. Y si tomamos esto con lo que estamos estudiando, ¿quiénes son esas voces? Son los vanos, veíamos, ¿no? Los vanos. Ayer hablábamos de eso, ¿no? La gente vana, que son destructivos, que arrasan con todo tu entusiasmo de buscar a Dios. Yo no entendía todavía este mensaje ahorita, pero sí tuve la certeza de decirle, desde el momento que tú sientes en tu corazón un clamor por Dios, no es más que la voz de Dios dentro de ti, diciendo, reflexiona, o no sé cuántas cosas le dije, pero me dijo, voy a ir a su iglesia. Voy a ir a su iglesia porque ya no soporto este grito dentro de mí, clamando por ayuda. Yo le dije, al momento que gustes, las puertas están abiertas. Y me dijo,
pero ¿me va a aceptar que vaya vestido como ahora soy, una mujer? Le digo, tú no eres una mujer. Tú no eres una mujer. Entiende. Pero si así te place de mí, ven. ¿Y sabes qué le dije? Bendito su santo nombre. Le digo, está bien, puedes venir vestido como dices tú que eres una mujer. Pero te recomiendo que te traigas una muda de ropa de hombre. Porque cuando salgas de aquí, esos espíritus te van a dejar, van a salir de tu vida. Y yo no sé, yo no te voy a dar oportunidad que en medio de las cámaras que se transmiten por internet o ante la gente empieces a desnudarte de esa ropa. Te voy a dar oportunidad de que salgas corriendo a donde está aquí la casa pastoral y tengas tu ropa preparada porque Dios te va a liberar. Bendito su santo nombre. Según esa persona ya tiene una realización, ¿no acaso deseaba ser una mujer? ¿No acaso deseaba ser una mujer? Ya lo hizo. Entonces, ¿por qué no hay paz en él? ¿Por qué no hay paz en él? Amados, me fascina mucho ese canto, esa alabanza que dice, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestros se encrespan las aguas y vienen las olas turbulentas y mi alma necesita paz. Como dijera también el salmista del Salmo 40-41, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y muchas veces, amados hermanos, confundimos que podemos tomar algo que no viene de la mano de Dios, podemos confundirlo con aquello que según nos va a proporcionar paz, la felicidad. Necesitan ustedes estar conscientes y ser sabios para saber que aquello les va a dar esa paz. Y muchos lo encontramos. Muchos lo encontramos de muchas formas y maneras, pero debemos tener espíritu de discernimiento para saber que aquello es lo que Dios nos da. Cuando la paz se ha ido de nosotros, siempre Dios encontrará algo o alguien que nos brinde esa paz que hay en ellos, o en él, o en ella. Uno puede encontrar la fuente de paz proveniente de Dios por medio de una persona que de veras te da su amor, que de veras te da su cariño, que de veras te comprende y que de veras te va a ayudar a mantenerte en el camino del Señor y que no te va a dar malos consejos. Dios siempre tendrá a alguien y cuando lo encuentres, no lo dejes ir. No lo dejes ir. Qué maravilloso. Me llena de gozo hablar con ustedes sobre todo esto. Y permitir que el Señor es el que trabaje en nuestras vidas. ¿Sí? Así que, hermanos míos, Dios es tan hermoso en toda su manera de cómo guía y conduce nuestras vidas. Bendito su nombre. Hay dentro de usted un ser falso. Siempre va a haber dentro de usted un ser falso en quien no puede confiar. Perdón, me conmueven las cosas que luego les platico. Y uno vive rodeado de tanta gente tan necesitada. Y uno debe conocer las fórmulas, claves, secretas. A veces uno puede decir, yo he oído gente que dice, ya para qué, pastor, ya para qué le hace el cuento, ya es una lesbiana consagrada, ya es una lesbiana, ya está en posesión de todos los ejércitos de Lucifer.
Ya ni pierda su tiempo con él o con ella. Ya está perdida. Y es cuando pienso, mis hermanos, ¿cuánta gente necesita? Yo trato de compartir mi tiempo, ¿verdad? Para poder atender y no alcanzo, no puedo. Y no porque sea una persona muy ocupada, pero hay tantas cosas y uno no se da abasto. A veces yo necesitaría tener, como Dios le dijo a Jetro, consíguete gente de sabiduría, gente humilde de corazón, gente sabia de pensamientos, consíguetelos, fórmate con ellos, que se formen contigo, para que te ayuden a atender a tanta gente. Y yo sé que Dios me va a poner a mi alcance, por lo menos una, ¿verdad? Que yo encuentre, para que pueda yo decirle, ayúdame con esto. Ayúdame a atender a esta gente. Voy a canalizarte a fulano, mengano, sutano, para que tú veas y ayudémosle. Necesitamos gente de Dios, hermano. Gente que esté dispuesta a dar su entrega y su vida, su dedicación a un ministerio específico. A Dios se da toda la gloria. Pero, hermano mío, siempre hay dentro de usted un falso en quien no pueden confiar. Y desgraciadamente, hermanos, hay veces resulta ser el marido, o la esposa, o los hijos, los que resultan ser ese ser falso que te rodea. Esa naturaleza está controlada, hermanos, por la serpiente y por Lucifer, llamados también su voluntad de medianoche. Jesús oraba, hermanos míos, y sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Y él les dijo, en tantas palabras, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu, Padre, sea hecha tu voluntad, como en el cielo. Así como en el cielo se cumple tu voluntad, sin discusión, sin ninguna intromisión, que así en mi voluntad de medianoche se cumpla tu voluntad. Aquí en la tierra mía. En mi tierra, que es la voluntad de medianoche. Si nosotros, mis hermanos, si nosotros vamos a orar de esa manera, quiere decir que tenemos una voluntad. El Señor estaba dando a entender a esa gente que estaba en el sermón del monte, les estaba diciendo, y no era poca gente, acuérdense cuando les dio de comer, eran 5,000 gentes. Y les dijo en tantas palabras, cuando ustedes oren de esta manera. Sea hecha tu voluntad, Padre. Así como en el cielo se cumple tu voluntad, en la voluntad de todos los que viven en el cielo, así a todos los que vivimos aquí en la tierra, la voluntad tuya se una a la voluntad del hombre para ser controlada por tu voluntad. Y el Señor les dio a entender que toda esa multitud y las demás, todos tenemos una voluntad, llamada voluntad de medianoche. Él estaba diciendo, tú tienes una voluntad de medianoche, deja que el Señor venga con su voluntad y tome dominio y control total y absoluto de tu voluntad de medianoche. Si oramos así, hermanos, estaremos entonces con el decir de nuestro corazón de que el Señor venga y tome control de nuestra voluntad. ¿Me están escuchando, hermanos de internet? ¿Están aprendiendo, mis amados y preciosos hermanos? ¿Qué hago sin mi voluntad? ¿Qué hago sin mi voluntad? Solamente necesito perderla, pero perderla en la voluntad del Padre. Señor, que mi voluntad se pierda, que yo no vuelva a saber nada de que tengo voluntad, porque la voluntad que voy a tener de aquí en adelante es la voluntad tuya. Esto quiere decir que uno se da cuenta de que su voluntad jala hacia el lado diferente al de Dios. Vean eso.
Eso quiere decir que siempre tu voluntad te va a jalar en dirección contraria a la voluntad de Dios. Cada vez que uno sigue su propia voluntad apestosa, maloliente, terminan por irse fuera del camino. Y así hay gente que aquí se han ido porque han hecho caso a su hedionda y apestosa voluntad. Cuando que en todo caso hubieran venido hasta el altar y hubieran dicho: Señor, ¿es correcto que abandone el barco y que deje a mis hermanos en plena lucha, en plena batalla? Y entonces sabrían hacer la voluntad de Dios. Hasta que llegan al final del abismo es cuando dicen: oh, me equivoqué. Pero ya de qué sirve. Bueno, prosigamos. Estoy contento de estar dando la palabra. David, el salmista David también dijo: ni entré con los que andan encubiertamente. Espero que estén acordándose de dónde estamos tomando estas palabras. No, sí, ¿verdad? Salmo 26. Digo así, 67. Bueno, gracias. Ni entré con los que andan encubiertamente. Es decir, no iré con los fingidores. No iré con los que fingen ser cristianos y no lo son. No tuve contacto con los imitadores o con los simuladores. Aleluya. Miren esto. 26:4. Gracias. Y esta es ¿saben una cosa, santos? Lo que el salmista David está diciendo en estas palabras es una confesión futura. La segunda, en el versículo 4, ¿qué significa esta palabra de los que andan encubiertamente? Si se dieron cuenta, hermanos, si se dieron cuenta, aquí todavía lo tengo a mis espaldas en el pizarrón. Y si tienen ustedes ahí todo lo que ayer les di, ¿qué es esto? Chequen tan solo que hay algunos versículos que están repetidos en un mismo lado. Por ejemplo, en el pasado vemos versículo 4, presente, versículo 5, futuro, versículo 4. Es importante que vean los detalles porque muchas veces usted puede decir: creo que el hermano se equivocó. Sí. Pero aquí estoy tratando no de mí, sino de la palabra. Entonces pueden ver, esta es una confesión futura, y la segunda en el versículo 4. Pero ¿qué es lo que significa esta palabra de que andan encubiertamente? En hebreo esta palabra es alam, encubiertamente. Esta palabra encubiertamente en hebreo es alam, que también es la palabra raíz o madre para mundo, eternidad, sempiterno, para siempre. Ustedes pensarán que es la misma palabra para olam, pero este es alam. Y tiene esta es la palabra raíz para madre, mundo, eternidad, sempiterno, para siempre. Así que ahora, déjenme explicárselos. En el ámbito espiritual existe también este tipo de seres entre los ángeles que desde el principio, allá atrás en la eternidad pasada, son fingidores, imitadores, simuladores, etc. Usted podría, mire hermano, déjeme decirle la gravedad de este punto. Y a lo mejor continúe con ello hoy por la tarde, si Dios lo permite, espero que sí. Pero déjeme decirle, y miren, me voy a quedar en este punto, y voy a tratar de que durante el día, durante el resto del día, de aquí a la tarde, pueda yo buscar por lo menos un versículo que sirva para apoyar lo que les estoy diciendo. Pero estamos hablando, hermanos, de que, oiga bien, y aquí lo voy a dejar, para que ustedes también, mis hermanos de internet, puedan desplazarse en sus actividades diarias. Pero les voy a decir esto: puede que el consejero que tú tienes sentado al lado tuyo, estoy hablando en ámbito espiritual, puede que el consejero que siempre está a tu lado sea un shadim. En serio.
En serio, mis hermanos. Y no estoy bromeando, ni trato de espantarlo. Sé que mucha gente ya ni se espanta. Pero esto es muy serio. Puede que tu consejero, aquel que se sienta a tu lado para decirte, mira, yo opino, yo pienso, yo creo, puede que sea un shadim, puede que sea un serap, puede que sea un querubín, puede que sea cualquier otra criatura, que como dice el salmista, vienen encubiertamente. Y tú le dices, gracias por el consejo, perfecto, así lo voy a hacer, así como me estás diciendo. Bueno, esto lo veremos hoy por la tarde. Amados hermanos, los quiero a todos ustedes. Agradezco a mi Dios la oportunidad de que estén conmigo. Agradezco la oportunidad que me dan de estar con nosotros. ¿Sí? Bueno, hermano Fabián, he hablado mucho, bastante sobre la voluntad de medianoche. Hay un estudio, mi amado hermano Fabián, que usted puede buscar en YouTube, precisamente bajo ese título, la voluntad de medianoche, ¿sí? Y, bueno, usted está preguntando, ¿de dónde sale ese nombre, pastor? Hermano mío, muy amado mío, por favor, le suplico, de favor, busque ahí en YouTube, hay como, no sé, hermana Norma, ¿no te acuerdas cuántas lecciones habrán, más o menos, hermana Norma? A ver, hija, no te acuerdas tú más o menos, pero yo casi puedo estar seguro que fueron unas 15 predicaciones sobre voluntad de medianoche. Compártele, hermana Norma, a mi hermano Fabián, esos estudios para que él pueda, por lo menos con uno que le mandes, hija, hazme ese favor, envíale al hermano Fabián una predicación de lo de la medianoche y él va a comprender muchas cosas maravillosas, ¿sí? Oh, muy bien. Ok. Así que bueno, espero que me estés oyendo, hermana Norma, no me hayas dejado ya solito, ya te hayas ido a manejar. Ok, bueno, ahí te lo dejo de tarea, hermana, para que por favor le compartas al hermano Fabián algún estudio de la voluntad de medianoche. Fueron a lo mejor hasta, más bien ni sé cuántas fueron, unas 10 o 15, no lo sé. Pero bueno, hermanos míos, pues vamos a orar, dándole al Señor nuestra gratitud por la palabra que nos ha dado en esta hora. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, me siento bastante satisfecho de poder dar a cada uno de tus hijos que por internet esperan ansiosos el mensaje de cada mañana. Y me siento satisfecho, contento de ser el portador de tan maravillosa palabra a la vida y al corazón de cada uno de ellos. Padre, gracias. Gracias te doy, mi bendito Dios, por toda la grandeza de tu nombre. Por mis amados hermanos, Señor. Gracias porque tú eres Dios grande y misericordioso. Gracias, Padre Dios. Gracias. Y ahora te suplico y te ruego, mi Dios, que todo este día nos mantengamos bajo la gracia y la cobertura de tu sangre, fuego y agua, y que nos mantengamos bajo la oración de intercesión del Padre de toda gloria, buscando estar siempre cerca de ti, Padre Dios. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias. Ahora te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues sí. Ok, hermano Fabián, ya mi secretaria particular le enviará los estudios correspondientes. Claro, hermano, oficialmente es la secretaria particular. Gloria a Dios por todos ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios por todos ustedes. A todos los quiero por igual.
Gracias a Dios. Gracias a Dios por ustedes. Que Dios los bendiga. En la tarde, si Dios nos permite, 6 de la tarde, estaremos aquí. Que Dios los guarde.